Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que van a estar viendo esta transmisión. Vamos a estar hablando del temor. Y para esta lectura vamos a empezar con Mateo capítulo 10. Mateo 10. Mateo 10, 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlos desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a los que pueden matar, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se vende dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestro cabello están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son vida y son aliento. Ayúdame a oírla, a entenderla y a ponerla en práctica. Amén. Aquí nosotros logramos ver cómo el Señor Jesús se dirige a su discípulo y le dice: no temáis. El Señor Jesús muchas veces, en ciertas ocasiones, le decía a los discípulos: no temáis. Gloria al Señor. En cierto momento el Señor le decía a su discípulo, yo me acuerdo que hay una escritura que dice que el Señor venía caminando sobre el agua y los discípulos se asustaron y se espantaron y en un momento dijeron: hay un fantasma. Y en ese momento que los discípulos dijeron un fantasma, Jesús le dijo: no temáis. El tema de hoy vamos a hablar del temor. El Señor dice que no temamos a los hombres. No podemos tener temor del hombre. No podemos tampoco tener temor de Satanás. Porque muchos cristianos dicen: ay, Satanás es demasiado fuerte. Satanás me va a destruir. Satanás me va a pisotear. Pero el Señor te dice: no temas. Satanás no puede destruirte, hermano, sin la permisión de Dios. Satanás no puede tocar ni un cabello de tu cabeza sin la permisión de Dios. Muchos cristianos están asustados. Parece que ellos creen que el poder de Satanás
es más grande que el poder de Dios, hermano. Cuando un cristiano se encomienda al Señor, cuando un cristiano le entregó su vida a Cristo, cuando un cristiano camina según la obediencia de Dios, el cristiano no debe de temer, hermano. Ahora, cuando un cristiano vive en desobediencia, cuando un cristiano vive en adulterio, cuando un cristiano vive en pecado de fornicación, el cristiano tiene que caminar fino, hermano, si anda en desobediencia. Porque no porque una persona anda en desobediencia deja de ser cristiano. Muchos dirán, wow, pero está diciendo, está hablando mal de los cristianos. Yo no estoy hablando mal de los cristianos. Yo estoy diciendo que cuando una gente camina en desobediencia a Dios, esa persona ahí sí tiene que tener temor. Pero mientras una persona está caminando según el propósito de Dios, cuando una persona está caminando según el llamado del Señor sobre su vida, no tiene que temer. Hay muchos cristianos a veces que reciben amenaza de muerte. Muchos cristianos que son amenazados y le dicen hermano o le dicen varón, si usted hace eso, yo lo voy a matar. Si usted hace eso, si tú no niegas a Cristo, yo te voy a acribillar. Si tú no niegas a la cruz de Cristo, yo te voy a quitar la vida. Pero el Señor dice, no temas, no tengas temor, hermano. Aunque te amenacen de muerte, aunque te digan que van a destruir tu familia, aunque digan que van a destruir tu esposa, aunque digan que van a destruir tus hijos, no debes de temer, hermano. Porque ellos pueden destruir la carne, ellos pueden matar la carne, hermano, pero no pueden matar el alma. Aleluya. El único que tiene poder sobre el alma es Cristo Jesús. Es Dios el único que tiene poder sobre el alma. Y aún para tocar tu carne, toda la naturaleza humana, todo lo que se mueve sobre la tierra, no puede tocar tu carne sin el permiso de Dios. Muchas personas tienen temor de morir. Pero si moriste en el Señor, si moriste según el propósito de Dios, no tienes que temer, hermano. Porque vas a ir al paraíso, hermano. Como el Señor le dijo a aquel hombre sobre la cruz. El Señor le dijo, desde hoy, por cuanto confesaste, por cuanto creíste en mí, por cuanto viste que yo era un hombre justo, desde hoy estará conmigo en el paraíso, hermano. Aleluya. Entonces el Señor dice que no debemos de temer al hombre, hermano. No debemos de temer al vecino, no debemos de temer a los drogaditos, no tenemos de temer a los que nos asedian, a los que no quieren hacer daño. Al único que tenemos que temer es a Dios. Porque las personas que están a nuestros alrededores pueden destruir tal vez nuestra dignidad, tal vez pueden destruir nuestro hogar, tal vez pueden destruir nuestra carne, tal vez pueden destruir todo y quitarnos todo, pero no podrán jamás destruir nuestra alma, jamás podrán destruirla mientras nosotros estemos caminando en la obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Entonces el Señor dice, ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Por qué tú tienes temor de que te vayan a quitar la vida? ¿Por qué tú tienes temor de que te vayan de que te amenacen de muerte? ¿Por qué tienes temor? Di la verdad, el Señor dice. Lo que yo le dije en lo secreto, pronúncialo en público, hermano. Porque muchos van a decir, si yo digo tal cosa que Jesús me dijo a mí, yo puedo encontrarme en problemas.
Pero el Señor dice, lo que yo le dije en los oídos, lo que yo te dije en los secretos, no tenga de temor de anunciarlo en público, hermano. No tenga temor. Porque tal vez por eso que tú dices en público, tal vez por lo que el Señor te dijo que anunciar en público, mucha alma puede evitarle la muerte a mucha alma. Pero no la muerte física, sino la muerte espiritual. Porque tú puedes evitarle con tu obediencia o con la palabra que tú recibes de Papá Dios. Tú puedes evitarle a una persona irse al infierno. Voy a dar este testimonio de un señor que él falleció ya. Y esa persona, él era adventista. Y esa persona tuvo un accidente. Y cuando esa persona tuvo un accidente, dice que cayó de espalda y se rajó la cabeza. Y dice que cuando esa persona en un momento duró unos cuantos minutos muerto, hermano. Y dice que él vio a un hombre que estaba al frente de él y le decía, ven. Le hacía señas, ven acá. Y dice que ese personaje que llamaba a ese ministro, él no podía resistirse. Él no podía resistirse. El hombre no podía decirle que no. Y el hombre era adventista, hermano. Pero él sabía que su condición con Dios no estaba bien, hermano. No estoy diciendo que todos los adventistas se van a ir al infierno. Pero hay personas que supuestamente son adventistas y hacen cosas que no son agradables a la voluntad de Dios. Y ese hombre vio ese personaje que lo llamaba y le decía, ven acá, que tu alma es mía, le decía. Y ese personaje era Satanás, hermano. Estaba reclamando su alma. Y dice que ese hombre dando su testimonio, su testimonio, ese hombre pudo revivir. En esa vez se le escapó a Satanás. Yo trabajaba con ese hombre adventista y yo duré muchos años trabajando para él. Pero yo trabajaba para ese hombre y en un momento el Señor me mostró y me reveló y me dijo, mira, ese personaje está en la tiniebla y si él sigue en la condición que va a ir a la tiniebla, el Señor me mostraba. Y cuando yo le dije a ese hombre esa revelación que el Señor me mostró, él no dijo nada. Y al final el hombre cayó enfermo, no sé qué tipo de enfermedad, cayó y falleció al final, hermano. No sé si esa persona en su último momento hizo la paz con Dios. No sé si esa persona se arrepintió en el lecho. Yo lo fui a ver al hospital y leímos la Biblia juntos y yo lo veía como él pronunciaba el capítulo que yo leía. Pero la realidad, la intimidad con Dios de ese hombre, él y Dios, solamente la conoce él y Dios, hermano. Pero por lo que el Señor me dijo, tal vez por el anuncio que yo le pude hacer a ese hombre, hermano, yo le dije que lo vi caminando en tiniebla. Tal vez ese hombre se pudo arrepentir, hermano, y pudo salvar su alma. Entonces el Señor dice, lo que yo te digo en los secretos, vocéalo en la azotea, que te oiga toda la gente, pero anuncia mi palabra, anuncia el decreto que yo he determinado. No tenga miedo, hermano, no tenga temor. Aleluya. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 32. Versículos 7 al 11. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo
que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de Abraham, Dios de mi padre Abraham, y Dios de Isaac, de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga y me hiera la madre con los hijos. Aleluya. Jacob tiene un hermano gemelo, pero Jacob en un momento estafó a su hermano. Jacob tomó algo de su hermano que no le pertenecía. En sí no le pertenecía, y en sí también le pertenecía. Porque desde el nacimiento de Jacob había una profecía sobre la vida de Jacob. Y el Señor le hubiera dicho a Jacob: Jacob, el Señor le hubiera dicho a la madre de Jacob, a Rebeca, le hubiera dicho: el mayor servirá al menor. La profecía que el Señor le hubiera dicho. Y era gemelo, hermano. Estaban los dos en el vientre de su madre. Y dice que Esaú nació primero, pero dice que Jacob nació en segundo, pero nació con la mano agarrada del calcañal de su hermano. Como quien dice que Jacob estaba luchando desde el vientre de su madre con su hermano para obtener algo que tal vez no le pertenecía. Pero el propósito de Dios no era que Jacob naciera primero, porque si Jacob hubiese nacido primero, no hubiera caído sobre él la profecía. Porque era el mayor que tenía que servir al menor. Y cuando el Señor dice una palabra, el Señor la cumple, hermano. Y dice que la mano de Jacob se trabó del calcañal de su hermano, agarró a Saúl por el calcañal y dijo: yo voy a obtener la bendición, yo voy a obtener lo que te pertenece a ti. Desde el vientre dice que esos 2 niños luchaban adentro. Y Rebeca fue a consultar al Señor y le dijo: ¿para qué vivo yo? Si estos 2 ya están peleando, desde el vientre están peleando, ¿para qué estoy viviendo? Pero en un momento, cuando ya Jacob nació, en el vientre luchaba con su hermano, y cuando nació empezó a cambiar la circunstancia. Empezó a tenerle miedo a su hermano. Empezó a tenerle temor a su hermano. Estamos hablando del temor, hermano. Y Jacob se criaba, dice que Saúl era un hombre cazador, era un hombre vigoroso, era un hombre de caza, era un hombre violento, hermano. Pero Jacob era un hombre manso. Era un hombre que paraba en su casa. Era un hombre que era tranquilo de su casa. Era un hombre tranquilo. Pero el carácter de Esaú dice que cuando Esaú tal vez pasaba por un lugar, las personas se estremecían. Era un hombre belloso. Era un hombre con poder, hermano. Con poder masculino. Era un hombre masculino, se podría decir. Era un hombre varonil. Porque hay varones que son hombres varoniles y hay varones que son medios mansos, tranquilos. Y Jacob era un hombre tranquilo, pero Jacob no, Esaú no. Esaú era un hombre varonil. Y dice que cuando Isaac vio a Esaú, inmediatamente se enamoró de su hijo, porque dice que también comía de la casa que él hacía. Aleluya. Y en un momento dice que Jacob usurpó a su hermano. Primero lo engañó y le dio un guiso y le dijo: véndeme tu primogenitura.
Pero Jacob seguía teniéndole miedo a su hermano. Esaú en un momento dijo, y después obtuvo su bendición, la bendición de su padre. Y Esaú dijo, va a llegar el día en que yo voy a exterminar a mi hermano. Va a llegar el día que yo voy a acabar con la vida de mi hermano. Y cuando Rebeca escuchó eso, dijo, entonces yo no voy a permitir que se me mueran mis dos hijos, porque para ella Esaú estaba ya muerto. Y hay personas que viven, pero espiritualmente está muerto, hermano. Y Esaú estaba espiritualmente muerto. No tenía vida en él, hermano. Pero dice que pero Jacob tenía todavía esperanza. Él tenía esperanza de vivir. Tenía esperanza de convertirse en alguien. Tenía esperanza, el hermano. Tenía esperanza Jacob. Y dice que Jacob se fue para que su hermano no lo matase. Y fue a la casa de Labán. Y el Señor en un momento le dijo, Jacob, ahora vuélvete a la casa de tu padre, que yo te voy a estar contigo. Porque cuando el Señor te manda, hermano, tú no tienes que tener temor. Aunque el hombre te quite la vida, tú no tienes que tener temor, hermano. No hay que tener temor, hermano. Estamos hablando del temor. Y dice que cuando Jacob fue a ver a su hermano, aleluya, dice que Jacob dijo, yo le temo a mi hermano. Yo le tengo miedo a mi hermano. Jacob reconocía que él le tenía miedo a su hermano. Y hay personas que no reconocen su falta, hermano. Y para reconocer, para dejar el temor, tenemos primero que reconocer que tenemos temor. Porque si no reconocemos que tenemos temor, no podemos ser libres del temor, hermano. Y dice que el ángel del Señor le enseñó a Jacob que él era un hombre suficiente. El ángel del Señor luchó con Jacob para mostrarle que él era un hombre suficiente, que él tenía poder, y para mostrarle que él estaba con Jacob también, hermano. Y en un momento Jacob recuperó su masculinidad, hermano. Aleluya. Dejó el temor a un lado, hermano. Porque Jacob entendió que no tenía que tener miedo al hombre, sino que el que tenía que tener el temor era a Dios. Y luchó con Dios. Y después de ese encuentro con Dios, Jacob no volvió a ser el mismo. Jacob reconoció el temor que tenía Jacob, fue cambiado a poder, hermano. Porque el temor tiene que salir, hermano. Y el único temor que tenemos que tener es a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo. 31, Génesis 31, versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Aleluya. Ahora vemos que Jacob en un momento reconoció que Isaac, su padre, era un hombre temeroso de Dios. Él dijo, el Dios de mi padre Abraham y el temor de Isaac. Reconoció que Isaac era un hombre que tenía temor de Dios, hermano. Pero hay muchas personas que no tienen temor de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, hermano, ve a un ciego extraviarse por el camino y lo guía por el buen camino. Pero una persona que no tiene temor de Dios, ve al ciego caminando y le mete piedra de tropiezo para que se caiga. Una persona que no tiene temor. Una persona que no tiene temor, ve a un anciano cayéndose y no le dé la mano, hermano. Pero una persona que tiene temor, levanta a esa persona,
y le dice, mire, el Señor le ama, Cristo le ama y Cristo salva. Entréguele su vida a Cristo, usted verá como usted y su familia se arrepienten todo. Aleluya. El temor, hermano, estamos hablando del temor. Pero hay dos tipos de temor. Hay un temor que es al hombre. El temor al hombre, no debemos de tener temor al hombre, pero sí tenemos que tener temor a Dios. Y el Señor debe de ser nuestro temor. Así como el Señor era el temor de Isaac, así el Señor tiene que volverse nuestro temor, hermano. El Señor tiene que volverse tu temor. El Señor tiene que volverse nuestro temor. Aleluya. Muchas personas que caminan sin temor de Dios. Muchas personas, el que tiene temor de Dios, ama a su prójimo. El que tiene temor de Dios no le hace daño a su prójimo. El que tiene temor de Dios conoce la palabra de Dios y vive lo que el Señor dice. El que tiene temor de Dios respeta a sus mayores, respeta a los ancianos, respeta a los viejos, respeta a los niños, respeta, pero respeta el que tiene temor de Dios. Al ciego lo ayuda, entiende su mano al desamparado, el que tiene temor de Dios. Estamos hablando del temor, acordémonos. Vamos a ir a Génesis capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. El que tiene temor de Dios respeta a los animales, no maltrata a los animales. El que tiene temor de Dios sabe que los animales le temen también. Cuando una persona teme a Dios, los animales le temen. El Señor le dice a Noé, Noé, el temor tuyo y de tu familia van a estar sobre todos los animales, siempre y cuando obedezcan mi palabra. El león no te puede hacer daño cuando tú temes a Dios, hermano. La fiera no te puede hacer daño cuando tú temes a Dios. No te puede hacer daño. Dice que nuestro temor, el temor del hombre, iba a estar sobre toda la creación, sobre los perros, sobre los gatos, sobre los chivos, sobre los caballos, sobre la vaca, sobre los toros. Todos los animales temen al hombre, hermano. El león teme al hombre. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, se vuelve una presa fácil. Cuando el hombre es desobediente, es una presa hasta de los animales. Hasta los animales le echan la tierra encima. Cuando no tiene temor de Dios. Aleluya. Santo es Jesús. Vamos a leer Génesis 20:11. Gloria al Señor. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Abraham se hubiera casado con una mujer preciosa, con una mujer bella. Abraham tenía a Sara, y dice que Sara, todos los hombres que veían a Sara, se le iban los ojos detrás de Sara. Y Abraham estaba en una tierra extranjera, Abraham no estaba en su tierra. ¿Qué pasó con Abraham?
Abraham tenía miedo de que agarraran y lo matasen para quedarse con su mujer. Tenía miedo de que lo matasen para quedarse con su mujer. Y cuando le preguntaban a Abraham, ¿quién es esa mujer tan bella que tú andas con ella? Abraham decía, es mi hermana, esa es mi hermana. Y cuando los hombres veían que no era mujer de él, decían, va, échamela para acá, vamos a hacer parentesco con tu hermana, yo voy a hacer un parentesco. Yo voy a hacer un parentesco con tu hermana y vamos a ser socios. Y Abraham, como tenía miedo de perder su vida, Abraham decía, bueno, está bien, vamos a hacer parentesco, llévatela. Y cuando la mujer estaba ya casi en el aposento, ya la mujer estaba, ya casi la estaban por desnudar, el Señor se aparecía de día y le hablaba y decía, cuidado si me toca esa mujer, porque esa mujer es casada y tiene marido, cuidado si la toca. Y cuando el hombre iba a Abraham le decían, pero ¿por qué tú no me dijiste que esa era tu mujer? Y Abraham le decía, yo tuve temor, porque yo pensaba que aquí en esta tierra no había temor de Dios. Yo pensaba que en esta tierra no creían en Dios. Y por eso yo tuve que decir que era mi hermana, para que no me quite la vida y a ella le preserve la vida. El temor de Dios. El temor del hombre y el temor de Dios. Abraham temía por su vida. El Señor tal vez no corrigió a Abraham, porque el Señor sabía que tal vez la persona era mañosa y tal vez podía pasar talmente como Abraham pensaba. Pero el Señor corregía a la persona que se podía acostar con su esposa, con la esposa de Abraham. Por eso la mujer tiene que guardarse para su marido. El esposo debe de guardarse para su esposa. Cuando el hombre tiene temor de Dios, no anda mirando mujeres ajenas, no anda enamorando mujeres ajenas. Las mujeres ajenas se respetan, hermano. Cuando hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, se acuestan con la mujer y te quita la vida también por tu propia mujer, hermano. Y hay cristianos que no tienen temor de Dios, que se atreven a acostarse hasta con la mujer de su prójimo, no cristianos, pero falsos cristianos. Porque uno que se acuesta con la mujer de su prójimo, ni siquiera se le puede decir cristiano, es un falso cristiano. Cuando el hombre tiene temor de Dios, respeta a la mujer de su prójimo, respeta a la mujer de su hermano. Cuando hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, le quita la vida a su hermano y después también se acuesta con su mujer. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos hablando del temor. Vamos a ir a Esdras. Esdras capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. Pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aleluya. El pueblo de Judá estaba en cautiverio, hermano. El Señor lo había entregado por su deleite, por su pecado. El Señor lo entregó al cautiverio. Y el pueblo volvió y regresó a su tierra. Ahora el pueblo estaba ansioso por edificar la casa de Jehová. Ahora el pueblo estaba ansioso por construir los muros derribados. Pero dice que hubo un pueblo que se le acercó y le dijo, nosotros también somos como ustedes. Nosotros, nuestra cara se parece a la de ustedes. Nuestra boca tiene la boca como la de ustedes. ¿Por qué ustedes no nos dejan edificar como ustedes? ¿Por qué no me dejan edificar como ustedes? Y el pueblo de Judá le dijo, no. Nosotros tenemos una mano, que esa mano santa, es la que tienen que trabajar en la cosa de nuestro Dios.
No manos impuras, no manos que se masturban, no manos que hacen pecado, no manos que se esconden, no manos que tiran piedra, sino manos puras que tienen que edificar la cosa de Dios. Y cuando ellos vieron que no lo dejaron edificar, ellos empezaron a atemorizarlo, empezaron a decir: ustedes no nos van a edificar, ustedes van a ver ahora lo que vamos a hacer con ustedes. Y empezaron a meterle miedo, empezaron a decirle: no sigan edificando. Y mandaron carta a Ciro, y mandaron carta al norte, y mandaron carta para el sur, y mandaron carta para el oeste, hermano, con tal de que no sigan edificando la ciudad del Señor. Y hay personas que mientras tú estés edificando para Dios, ellos te van a hacer obstáculos. Pero sigue edificando, no tengas temor. Te van a meter miedo para que tú sigas haciendo la voluntad del papá. Pero sigue edificando, sigue construyendo, sigue trabajando, sigue cometiendo, sigue caminando, hermano. No tenga miedo. Aleluya. Y el pueblo atemorizó. Estaban atemorizando a Judá. Estaban atemorizando a la tribu de Benjamín. Pero ellos dijeron: nosotros vamos a seguir edificando hasta el día que el Señor nos diga que no sigamos. Sigue edificando, no tenga miedo. Te amenaza, sigue edificando. Sigue edificando. Porque un día el Señor le va a hablar, el Señor va a decir, le va a decir a tus enemigos, a los que te hicieron frente para que tú me edificaras, le va a decir: ahora llegó mi hora, detente aquí, mal. Detente aquí. No tenga miedo. El temor, estamos hablando del temor, hermano. Aleluya. Ahora vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Una persona que tiene miedo, una persona que hace la cosa por miedo, una persona que sigue a Dios por miedo, una persona que ama a su prójimo por miedo. Aleluya. No ha sido perfeccionado, dice el Señor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay veces que a uno le da brega mal, porque uno pone las miles condiciones. Uno dice: es que si yo amo a tal persona, va a pasar tal cosa. Es que si yo amo a Mengano, va a pasar lo de fulano. Es que si yo amo, deja fuera el temor y ama sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Ama sin temor. Personas que le dan brega mal. Personas que antes de amar están buscando las miles condiciones, están mirando a la izquierda y a la derecha. Déjame ver si puedo amar a fulano, déjame ver si puedo amar a Mengano. Es que fulanito es diferente, es que fulanito tiene la cabecita diferente, es que fulanito tiene el cabello diferente. ¿Cómo puedo amar a fulano? ¿O cómo puedo amar a Mengano? Porque antes de amar tienen que ver primero la perfección en la persona. No pueden amar sin condición. Tienen miedo de amar. Personas que tienen miedo de amar. Aleluya. Es que si yo amo me van a criticar.
Es que si yo amo me van a acribillar. Si yo amo me van a crucificar porque yo ame. Pero dice el Señor que el perfecto amor no tiene miedo de ser crucificado, porque el perfecto amor Jesús lo mostró en la cruz del Calvario. El perfecto amor no mira raza, el perfecto amor no mira el color, el perfecto amor no mira su tamaño tampoco. ¿Eh? Ni su manera, dice Mayo. El perfecto amor echa fuera el demonio. Aleluya. El perfecto amor echa fuera el temor, porque si amamos a alguien, no podemos tener, eso significa lo que te está diciendo, no podemos tener temor a Dios, nuevamente. Muy así. El perfecto amor echa fuera al demonio. Cuando nosotros amamos a alguien, no tenemos miedo de que esa persona reconozca que lo amamos, de que esa persona sepa que nosotros lo amamos. Cuando una persona tiene miedo de mostrar su amor, es porque su amor todavía no es perfecto, es porque esa persona no ama verdaderamente. Porque el perfecto amor dice que echa fuera al demonio. Aleluya. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Estamos hablando del temor, hermano. Jacob en un momento tuvo temor de su hermano. Nosotros a veces tenemos temor de algo. Siempre hay algo que nos hace temer. Siempre hay algo que nos hace temer. Siempre hay algo que nos hace refrenar el amor para no amar, para no mostrar el temor. Pero dice que cuando en el amor somos perfeccionados, no tenemos miedo de mostrar el amor. No tenemos miedo de amar. No miramos su diferencia, no miramos su raza, no miramos su color, no miramos nada, sino que somos el amor es perfeccionado en Dios. Pero cuando una persona dice, ay, que yo tengo miedo, es porque su amor no ha sido perfeccionado. No ama de verdad. No ama con sinceridad. Aleluya. Y nosotros vimos aquí cómo faltaba temor donde estaba Abraham. Tal vez Jacob no tuvo ese problema porque Jacob tenía 12 hijos, pero Abraham era un hombre que caminaba solo. Abraham era un hombre que no tenía persona al lado de él. Si Abraham se encontraba en un problema y era un pueblo entero, y si lo iban a eliminar a Abraham, no podía hacer nada. Y dijo, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Tuvo miedo, tuvo temor de decir que era su esposa para que no le quitaran la vida. Aleluya. ¿A qué le tenemos miedo hoy? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿A qué tenemos que renunciar? Nosotros debemos en esta noche renunciar al temor. ¿Qué tipo de temor tenemos? Gloria al Señor. ¿Cuál es el temor? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración por el temor. Aleluya. Y a orar por cada persona que está a través de que esté escuchando, que escuchó esta transmisión en esta noche. Padre celestial, amantísimo Rey, Señor, te doy gracias. Te bendigo y te alabo, Señor, te ensalzo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te
Te pido perdón por mi pecado, por mis transgresiones, Señor. Padre, te doy gracias por cada persona, Señor, que ha podido escuchar esta palabra, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Padre, tome el control, Señor, Padre amado, Señor. Padre, te doy gracias. Mira a cada persona, Señor, que se encuentra escuchando o que puede ver esta transmisión, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, si hay temor, Señor, todo espíritu de miedo, todo temor, Señor, si tienen temor al hombre, si tienen temor a alguien, Señor, te pido que en esta hora, Señor, tú quites el temor, Padre amado, Señor, y que tú restaures su pensamiento, Señor. Que tú restaures su vida, Señor. Que tú restaures cada persona, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Señor, Padre amado, por esta palabra que ha salido de mi boca. Y mira cada persona, Señor, Padre amado. Sigue tocando, sigue transformando, Señor. Sigue visitando, Espíritu Santo de Dios, Señor. Yo creo que tú eres capaz de hacerlo, Señor. En esta noche yo te lo pido, Señor. Y gracias, Señor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios lo bendiga.